Hola a todos amigos de Afinauto Automotriz. Ahora tenemos un Spark 1.2 2016, en lo cual pues, te voy a compartir unos datos de el torque que lleva. Este motor pues, realmente lo ajustamos. Tuvo un problema de calentamiento, pero ya está listo, ya está armado, tiene sus pistones. Vamos a mostrar aquí en la parte de abajo la bancada. Ahí no, de vuelta para allá, para el otro lado. Y la biela. ¿Cuánto debe estar calibrado? Voy a poner así para no se me vayan a caer los buzos. Bien amigos, aquí lo que son las bancadas, nosotros las decimos en dos pasos. 22 libras, primer paso, y el segundo paso de 42 libras. Lo que son la bancada. Y bien amigos, aquí si te sirve esta información. Aquí está el 1, 2, 3, 4 y 5. Acuérdate, siempre apuntando a la distribución. Y las bielas también fueron en dos pasos. Uno fue a 13 libras pie y el otro a 25 libras con lo de las bielas. Y bien amigos, vamos ahora a darle, girarlo para mostrarte en la parte de arriba el torque. Bien amigos, aquí te voy a mostrar la cabeza, cómo van los torques, los pasos y la herramienta que ocupas. Esta herramienta es la M10, es la que debes de usar. Aquí está. Y esta es en forma de caracol. Aquí te tengo una tablita. Mira, de esta forma nosotros lo hicimos. Empezamos por 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Y son tres pasos, primero 10 libras, segundo 20 libras y el tercero, perdón, 82 grados. Es lo que le tenés que dar aquí a esta cabeza. Y bueno, aquí también tengo por aquí nos marcamos el torque de las bielas, ya te lo dije, pero pues aquí está también apuntado. Bien amigos, pues ya el siguiente paso va a ser poner la distribución, pero te recomiendo que antes de que pongas los árboles, pongas el cigüeñal a la mitad. Quiere decir que la cuña no va a estar a las 12, sino la vamos a tener a las que son las 9. A las 9 yo la pongo. La puedes poner también aquí, pero yo lo pongo de este lado para el momento que gire hacia el reloj, pues me quede luego aquí arriba. Es un dato que te comparto. Bien amigos, vamos a poner la distribución. Continuamos. Bien amigos, pues aquí ya para comenzar la distribución, obviamente primero tengo que poner los engranes de los árboles y ya le puse las tapitas. Y aquí tiene, recuerda que aquí tiene las flechitas para dónde van. Sale, aquí tenemos el I1, que es de ignición. 1, 2, 3, 4. Ahí está la numeración por si tienes alguna duda de escape. O sea, aquí está el E1, E2, E3 y E4. ¿Sale? Y todas las flechitas apuntando pues a la distribución. Y recordándote amigos que algo peculiar aquí, a veces hay que guiarnos sobre las levas. Algunos van hacia adentro, pero este va hacia afuera. El SPAR 1.2 apuntan hacia afuera. Este es el orden que tienen las levas. Estas van de esta manera. Y ya ahorita vamos a comenzar a poner. Recuerda primero alinear aquí, este de aquí. Amigos, primeramente se me olvidaba. El torque de estas tapas de árbol de levas van a 10 libras. Ya las hemos torqueado. Ya torqueamos todas, van a 10 libras para que ahí hagas el apunte. Y recuerda aquí hay que acomodar y ahorita estoy poniendo las guías. Y ahorita te muestro qué torque llevan los de las guías y el torque que llevan los de los árboles. Continuamos. Bien amigos, ya hemos instalado nuestra cadena de distribución del Spark. De aquí lo que tienes que hacer primeramente es alinear las dos flechitas. Una vez que están alineadas, pones tu cadena y en estos puntos que ves aquí, de aquí a aquí, son 10 eslabones contando. Mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya que tienes esto de aquí hacia abajo, todos los eslabones hacia abajo son 34. Aquí está la marca. ¿Cómo la encuentras? Aquí está este puntito. Te guías y aquí sale. Y pues recuerda que va sincronizado a las 12. Aquí está
nuestra cuña que está apuntando la flechita ahí atrás, ahí se ve. Sale, aquí tienes dos señales, cómo va sincronizado y te debe de coincidir. Vamos a contar los eslabones. Sería desde aquí, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Listo, ya una vez que tienes esto, pues tu distribución está totalmente instalada y correctamente. Y los torques de nuestro tensor, las guías son a 10 libras. Son 2 del tensor, 2 de la guía de este lado y 1 de la guía de aquí. Van a 10 libras. Bien amigos, ahorita lo que sigue pues es torquear nuestros engranes de los árboles. Ahorita te paso el dato, vamos a torquearlo. Bien amigos, continuamos. Bien amigos, pues aquí ya hemos torqueado nuestros 2 engranes de los árboles. Estos van a 44 libras. Después ya que te hayas hecho el torque, recomendable, hay que girar nuestro motor. Lo debemos sentir libre, que no peguen nuestras válvulas, una forma nada más de estar seguros. Lo volvemos a poner aquí y pues listo. Obviamente pues ya no nos coinciden nuestras marcas. Ya nomás amigos, pues hasta aquí es lo que es la distribución. Otra seña, otro dato que te voy a dar, ya te lo había dicho creo, es que las levas quedan encontradas. Si te fijas quedan hacia afuera. Hay otros vehículos que quedan hacia adentro, pero estos son hacia afuera. Bien amigos, pues hasta aquí ya hemos instalado nuestra cadena, ya torqueamos, ya giramos nuestro engrane y pues ya está lista la distribución para seguir armando. Bien amigos, pues hasta aquí te está gustando este video, pues te invito a que le des like, te suscribas y compartas para seguir subiendo más contenido y me ayudarás bastante.